le hablé al hermano Guillermo Montoya, el pastor de la congregación principal allá en la ciudad de Guamúchil, y pues para saludarlo más que nada, y pues intercambiamos algunas palabras. Dentro de ellas me dijo que ellos ya van sobre la quinta semana que no tienen culto en el templo, están teniendo culto en hogares, ya que son varios los ministros que le apoyan a él, que toman parte en el ministerio de la predicación durante el mes. El hermano hace un rol de los tiempos que le toca a cada ministro, y pues como no están teniendo cultos en el templo por la restricción del gobierno, están teniendo cultos en hogar, tratando de guardar, de no congregarse más de lo que las autoridades recomiendan, que no se junten muchos hermanos, porque eso en un momento dado puede traer un contagio. Y de hecho ha habido iglesias pues que quizás se les ha hecho fácil pasar por alto las recomendaciones del gobierno y han tenido problemas de contagios. Y pues gloria a Dios, hermano, porque nosotros hasta ahorita siento que el Señor nos protege y nos va a seguir protegiendo. Allá en Guamúchil también, mi hermano no me dijo de nadie que tuviera problemas de contagio. Están ellos informando bien a los hermanos. En cada hogar que se tienen esos cultos ya se les avisa que tienen limitación y que nadie se vaya a llamar a sentido si no lo dejan entrar, porque ya se ha completado el cupo. Que dé gloria a Dios también. Y pues de paso me dijo que les diera saludes, hermanos, que los transmito. Gloria a Dios. Yo también le dije ahí a los hermanos que vaya viendo, salúdenlos. Y pues seguimos en la lucha acá, seguimos dándole combate al pecado. Amén. Y pues esta guerra es de por vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con la predicación de esta tarde. Los invito para que abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3 y acompáñenme con su vista. Vamos a leer el versículo 2, vamos a continuar Amén. viendo el contenido o parte del contenido de este versículo 2. Estamos viendo los tiempos que Dios ha determinado en la vida de los seres humanos. Dice así, Eclesiastés 3:2: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude para continuar desarrollando este tema al amparo de su guianza, de sus escrituras, con base en lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya hicimos algo de énfasis en la primera mitad de este versículo, en lo que concierne al tiempo de nacer y tiempo de morir, y vimos los diferentes matices que la palabra de Dios nos dice sobre uno y otro tiempo, en lo literal y en lo espiritual. Bien, ya estuvimos meditando prácticamente 2 cultos. Ahora vamos a continuar con la segunda mitad, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y vamos a ver primeramente estas expresiones, estas afirmaciones de nuestro predicador desde el punto de vista literal. Los que nos ha tocado trabajar de alguna manera en mayor o menor proporción en el campo, en la agricultura, de mi parte yo he trabajado bastante, trabajé bastante, ya hace tiempo, ya hace bastantes años que no tengo esa actividad. Estoy hablando tal vez por allá desde 1978,
aproximadamente. ¿Sí? Desde ese año prácticamente ya no sé lo que es la actividad del campo, pero sí me tocó trabajar bastante en el campo. Hago una especie de paréntesis, yo prácticamente casi desde niño, ya no voy a decir desde que entré a la juventud, prácticamente desde niño, a mí me gustaba traer dinero en la bolsa. Y afortunadamente, pues mi padre, aunque con limitaciones, él me daba, pero yo siento que no me satisfacía. Yo quería traer mi dinero para comprarme mi ropa que me gustara. Si me gustaba un par de zapatos que se lo miraba algún amigo y me gustaba, yo no descansaba hasta comprarlo. Y para eso pues se ocupaba traer dinero. Entonces, para poder traer dinero en aquel pues tiempo y en aquel medio en que yo me desarrollé, tanto de niño y parte de mi juventud, el trabajo más accesible era el campo. Llegaban, me acuerdo, al rancho unas camionetas doble rodado a recoger trabajadores que quisieran ir a trabajar al campo, ya sea cortando tomate, cortando chile, cortando calabacitas, ejote, etcétera, diferentes actividades de acuerdo a la temporada que estaba transcurriendo. Y pues había que madrugar, había que llevar su lonche, y pues yo me levantaba y me gustaba. Y recuerdo que cuando ya definitivamente me despedí de esa actividad, yo estaba yendo a piscar algodón acá por las regiones de Guasave. Se venían unas camionetas de ahí mismo del rancho, y pues los que cabíamos nos subíamos y madrugábamos también, porque amaneciendo acá, en cuanto lo permitía la luz del día, como era tiempo de calor, el algodón se cosecha en tiempo de calor, fuerte calor. Le entrábamos a los surcos y pues en cada pesada, lo que me gustaba, que en cada pesada de kilos, ahí nos pagaban. En cada pesada me regresaba yo con mi pago, y eso me motivaba para seguirle. Y bueno, a donde voy es a lo siguiente. En esa ocasión, yo me compré una lona nueva. Era lo más apropiado para que el trabajo rindiera más. Las lonas, si mal no recuerdo, tenían una capacidad de cupo de hasta aproximadamente de 20 a 25 kilos de algodón. Para que eso fuera posible, uno tenía que retacarlo todo, y con el pie y darle hasta que quedaba bien lleno, y ya apenas me lo terciaba, ahí vamos. Y pues esa lona quedó prácticamente seminueva ahí colgada en la casa. Ya cuando decidí yo irme a cursar la academia de tránsito en la ciudad de Culiacán, en la capital, y ahí quedó como recuerdo. No sé qué pasaría con ella, ni me interesa ya. Pero ¿a qué viene todo esto que les estoy comentando? No es una simple anécdota, mis hermanos, esto. Ahí yo tuve la experiencia de trabajar en algún tipos de vegetales que se plantan, cuya vida empieza con plantarse. Tenemos, por ejemplo, las matas de tomate. Ciertamente, la planta de tomate primeramente se siembra en maceteros grandes, o también se le llama almárcigos. Y ya cuando crecen poquito de ahí, se sacan y se plantan en los surcos cada tanta distancia que ya está también programada. Y así se empieza a desarrollar y empieza el proceso que sigue, pero inicia con plantarlo ya propiamente dicho en el surco en donde va a dar
su fruto. Otro de los vegetales que yo recuerdo que también inician con plantarse son los chiles de diferentes especies. También se plantan en almácigos, en maceteros, y de ahí se saca la plantita ya cuando está un poco crecida y se empiezan a plantar. Para eso se requiere, claro, el trabajo humano, y yo fui uno de ellos que intervino en eso. La lechuga es otro tipo de planta que también se planta. El repollo es otro. Y así sucesivamente hay muchos vegetales que tienen su tiempo para plantarse. Y una vez que se plantan, bueno, empiezan a crecer, se les empieza a regar oportunamente, se les empiezan a aplicar sus fertilizantes, sus químicos, sus herbicidas contra las plagas, etcétera, hasta que se produce el producto respectivo, se cosecha, y mucho de ese producto, pues aquí lo tenemos nosotros en las tiendas de este país, que viene desde nuestros países. Al menos de México viene mucho producto: tomate, ejote, pepinos, aguacate ni se diga, etcétera. Entonces, hay tiempo de plantar, hermanos, pero en lo literal, yo hasta aquí sí trabajé también en plantas que se tienen que arrancar para poder lograr su cosecha. Y me tocó trabajar también bastante bajo el sol en eso. Está, por ejemplo, en aquel entonces. Ya ahorita ya la maquinaria moderna ha sustituido la mano humana. Pero durante muchos años, por ejemplo, teníamos la planta del garbanzo. Ya cuando sazonaba el garbanzo, ya que empezaba a secarse la planta, ya que el grano se ponía duro, ya los agricultores sabían cuándo era el tiempo de meter gente para arrancar las plantas. Y pues lo normal es que se nos pagaba por surco que arrancáramos. Y agarrábamos, muchos agarrábamos un determinado número de surcos, ya que una parcela, pues se juntaban varios trabajadores, y si no se apartaban los surcos, pues era un descontrol ahí, era un desorden, y el dueño de la parcela normalmente las daba, le llamamos en aquel entonces por tareas. Okay. Yo llegaba, le decía: a mí dame 20 surcos, por ejemplo, de 200 metros de largo. Dame 20 surcos, yo me comprometo a estos 20 surcos. ¿Ya? Y ya sacaba yo la cuenta, a tanto el surco, aquí voy a ganar tanto. Y depende de lo que uno se apurara, agarraba el dinero más rápido. Porque también, terminando de arrancar la última mata, aquí está ya todo. Ya checaba el mayordomo o el dueño, quien fuera, que todo estaba correcto. Íbamos poniéndolos en hileras, lo que arrancábamos. Ya verificaban de que sí había quedado bien todo. Aquí está el dinero. Y vámonos a buscar otra tarea por ahí. A veces en la misma parcela, a veces en otra, ya que cuando se venía ese trabajo, pues se venía en volumen grande. El frijol era otra planta que tenía que arrancarse también. Había otras plantas que no se arrancaban, pero se cortaban con machete o con guadaña, le llamábamos, usábamos diferentes instrumentos para cortar el ajonjolí. A mí me tocó trabajar mucho en eso. Y yo sé lo que es ese proceso. Como les digo, ya a estas alturas ya no se mira casi la mano humana. Ya en la mayoría de las cosechas de los productos agrícolas, pura maquinaria.
Y bien, pero de los que yo recuerdo, hablando de lo literal, que tienen su tiempo para arrancarse, es muy limitado el número de plantas. Estoy hablando yo del garbanzo, yo creo que todos conocemos el garbanzo. Estoy hablando del frijol. La lechuga también tiene su tiempo de arrancarse, aunque no propiamente se arranca. Esa se corta del tronco y se saca nada más lo que es la pura bola, y el resto de la planta ahí queda en el surco. A veces brota por ahí otra lechuguita más chiquita ahí, pero no propiamente se arranca. Para cosecharse, el repollo también se corta la bola. Pero de cualquier manera, mis hermanos, de cualquier manera, de estas plantas que yo les acabo de mencionar, muy limitadas, que se tienen que arrancar para cosecharse, de todas maneras, las otras también se arrancan. Aunque se les meta la cosechadora, la maquinaria, detrás viene el arado o la rastra o el subsuelo. Hay diferentes implementos agrícolas que se usan para voltear la tierra, y con eso pues se arranca todo lo que quede ahí. En lo literal nosotros podemos ver esa experiencia, y quienes no la han tenido, pues con esto que yo les he narrado tal vez se forman una idea. Pero yo pienso, y creo que no estoy equivocado, en que el escritor bíblico, nuestro predicador, no se interesa tanto en la literalidad de sus palabras. No se interesa tanto en que sepamos que determinadas plantas tienen que plantarse para iniciar el proceso de producción, y finalmente algunas tienen que arrancarse para que se coseche el producto. Hay mucha verdad en la literalidad, pero pienso yo, por lo que voy a empezar a desplazarme en la palabra de Dios, que no es tanto el énfasis del predicador en que sepamos el tiempo de plantar y el tiempo de arrancar de la vegetación correspondiente. No. Hablando de esto un poquito más y haciendo un poquito de remembranza de los dos tiempos que acabamos de ver, que es el tiempo de nacer y el tiempo de morir, esto tiene cierta aplicación también. Tiempo de plantar, vamos a suponer, mis hermanos, no voy a ir a citas bíblicas concretas, pero hay bastantes en la palabra de Dios en donde el Señor nos simboliza, nos compara con plantas, nos compara con árboles. Acordémonos el primer salmo, que es el salmo número 1. En sus últimos versículos termina diciendo: del justo, del que obedece la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Parte final del Salmo 1. Y hay otras bastantes citas bíblicas en donde el Señor nos compara con árboles. Aún en el Evangelio, en el Sermón del Monte, el Señor llegó a decir que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo tampoco puede dar frutos buenos, dice. Y la enseñanza capital de ahí del Señor es que el árbol por su fruto se conoce. Y toma como analogía o alegoría un árbol
humano. ¿Cómo es su conducirse en esta vida? Dependiendo de su proceder, va a ser como un árbol bueno o como un árbol malo ante los ojos de Dios. Y tanto si es bueno o si es malo, así va a ser el fruto que va a dar. Yo nunca he visto que una mata de mango dé naranjas agrias, ni limones reales tampoco. Y no estoy diciendo que sean frutos malos, las naranjas agrias y los limones amarillos, no. Estoy nada más diciendo que el árbol se caracteriza por su fruto. Sí. De hecho, mis hermanos, prácticamente todos los frutos de la vegetación literal son buenos. Si quizás algunos no son dulces, ya que ese sabor que normalmente agrada al paladar, el dulce, algunos son amargos, otros son agrios, otros ni agrios ni dulces, etcétera. Pero todos son buenos, todos tienen propiedades nutritivas para el ser humano. Pero, repito, el énfasis del Señor es hacer alusión a la vida del ser humano. Entonces, como seres humanos especiales ante los ojos de Dios, somos plantados en un momento determinado. Y yo puedo decirlo, y ya hay bastante fundamento bíblico en esto, que cuando nacemos, hagamos de cuenta que se planta una plantita aquí sobre la faz de la tierra. Y empieza a crecer, empieza a desarrollarse, hasta que llegue el tiempo en que esa plantita da su fruto. Y de acuerdo al fruto que da, es la calificación que recibe de parte de Dios, si es bueno o si es malo. Refiriéndose al impío y refiriéndose al creyente, respectivamente. Bien. También el término, la expresión tiempo de arrancar lo plantado, tiene de alguna manera relación con el tiempo de morir. El tiempo de morir, literalmente hablando, puede aplicarse en la siguiente analogía. Esa plantita que un día Dios la plantó, Él mismo se encarga de arrancarla para que ya no siga aquí plantada sobre la superficie de la tierra. Entonces, tiene aplicación y tiempo de arrancar lo plantado. Esto, en la analogía que acabo de mencionar, solo es una competencia de Dios y de nadie más. Pero, mis hermanos, Dios tuvo un pueblo en el tiempo antiguo que fue el pueblo de Israel. Fue un pueblo especial, muy especial ante los ojos de Dios. Tan especial que Dios, de muchas maneras, en su palabra, lo diferencia del resto de las naciones del mundo. Aún en su trato que tuvo con Él, hizo grande diferencia. En su cuidado que tuvo con Él, regularmente disciplinándolos, castigándolos, porque le volvía la espalda, el Señor dio clara evidencia de que tuvo un trato especial con aquel pueblo que nació con Abraham, el padre de la fe. Vamos a el Salmo 44. Vamos a ver
ya estuve haciendo mención de alguna manera de la literalidad sobre el tiempo de plantar y sobre el tiempo de arrancar lo plantado. Ahora quiero que vayamos al mensaje espiritual, que es en donde el predicador se interesa más que nosotros apliquemos nuestro entendimiento. Salmo 44, versículo 1 y versículo 2. Dice así: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Aquí el salmista está haciendo alusión de que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y lo trajo por el desierto durante un tiempo aproximado de 40 años, y que finalmente lo introdujo en la tierra de Canaán, a ese momento específico se está refiriendo el salmista, y lo está equiparando al acto como si un hombre plantara una planta, pero lo eleva al plano espiritual y nos dice: Señor, tú tomaste al pueblo de Israel como si fuera una planta y lo plantaste allí en la tierra de Canaán. Pero antes de plantarlo, echaste las naciones que vivían, que habitaban ahí. Los arrojaste de delante de ellos. Y aquí en el versículo 3, no hace mucho el hermano Samuel, en una porción bíblica que nos compartió de Deuteronomios, parece que fue el capítulo 7, si mal no recuerdo, aquí también hace énfasis de eso. Dice el versículo 3: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Pero el énfasis de este contexto está en que el Señor plantó al pueblo de Israel allí en la tierra de Canaán. Vamos al Salmo número 80, un poco más adelante. Versículo 8 y versículo 9 dice así: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Aquí el salmista Asaf está haciendo referencia, mis hermanos, al pueblo de Israel, y se retrotrae al tiempo cuando el Señor trató con ellos por conducto de Moisés principalmente, y trató también con el rey de Egipto que gobernaba en aquel entonces, también por conducto de Moisés, y lo sacó de ahí. Y ahora el salmista dice: los hiciste venir
ilustra o simboliza al pueblo de Israel con una vid. Una vid, sabemos todos que es una planta de uva. Y pues eso es uno de los varios términos que la palabra de Dios nos menciona con que el Señor se refiere a su pueblo como una vid. El apóstol Pablo, allá en la epístola a los Romanos, lo compara con una planta de olivo. Con una planta de olivo original, el olivo de casa. Aquí el salmista nos dice que es una vid, y también nos está diciendo que así como la uva, la planta de la uva, es otra de las plantas que no la mencioné yo en su momento en la literalidad de Eclesiastés 3:2, tiempo de plantar, pero la uva es otro tipo de planta que inicia su proceso de desarrollo, ya propiamente dicho, para la producción, plantándose. A cada tanta distancia se planta una mata de uva o una vid. Y nos dice el salmista que después de que el Señor echó a todas las naciones que moraban allí en la tierra de Canaán, todos aquellos pueblos idólatras, es como si hubiera limpiado ese terreno, como si lo hubiera abonado, como si lo hubiera preparado, dice, y enseguida pusiste a tu pueblo Israel y lo plantaste. Hiciste que sus raíces, ¿cuál término menciona aquí? Arraigaran. E hiciste arraigar. Arraigar quiere decir bien agarradas del suelo. Se profundizaron y llenó la tierra. Aquí debemos entender que no se está refiriendo a todo el globo del planeta. Se está refiriendo nada más a la tierra de Canaán. La pobló toda en sus límites que el Señor le asignó, pero el énfasis está en que Dios plantó a su pueblo como si fuera una vid o una mata de uva. Jeremías capítulo 2. Uno de los llamados profetas mayores, entre otros tenemos a Jeremías en el capítulo 2. Solamente el versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Hermanos, el énfasis obviamente aquí es el hecho de que Dios mismo, a través del profeta Jeremías, dice que plantó a su pueblo Israel como si fuera una vid escogida. ¿Qué nos quiere decir con esta expresión adicional, escogida? Hermanos, esa palabra nos indica que es de lo mejor que puede haber. Yo pienso que todos, sin excepción alguna, en cualquier área de nuestra vida,
hemos experimentado esta actividad de escoger. Nosotros y nadie más que nosotros escogimos a nuestra pareja matrimonial. Y creo, sin temor a equivocarme, que no echamos un volado al aire para ver qué cae. Si como alguien dijo en la anécdota de que alguien dijo que el diablo vino para llevarse a alguien, y que pues estaba un sacerdote católico ahí dando su sermón, y que le dijo: voy a soltar esta plumita, la voy a soltar ahí en el aire, y sobre el que caiga esta plumita, dice, a ese se va a llevar el diablo. Es una anécdota, es un relato con una enseñanza. Y ahí se soltó la plumita, y como las plumitas, hay unas que son súper ligeras, más ligeras que el aire inclusive, que hasta se quedan flotando un rato ahí. Pero de alguna manera empezó a moverse hasta que le cae al sacerdote en la cabeza. Y regularmente pues se les cataloga como personas que no tienen cabello, personas calvas. Y le cae en la calva ahí al sacerdote y no hay nada que hacer. Pero cuenta la anécdota que, pues como él mismo había dicho, que llega el diablo y que dijo, pues aunque sea este pelón me llevo. Y se lo llevó. Eso es lo que cuenta la anécdota. Ahora, ¿por qué este predicador está mencionando esa anécdota? Porque cuando se escoge algo, se escoge de lo mejor. Y creo, mis hermanos, que nosotros tuvimos esa experiencia cuando hicimos la elección de nuestra pareja matrimonial. No fue así al azar. No fue como producto de un momento de emoción arrebatado tampoco. Tuvimos el tiempo apropiado para ver los pros, para ver los contras, para conocer. Más o menos, claro que no se conoce a fondo, sino que los cañonazos buenos vienen después. Pero cuando menos lo que se puede. Y escogimos. El Señor está diciendo aquí de su pueblo Israel, como vid escogida. Todos conocemos plantíos de uvas aquí en este medio. Todos, sin temor a equivocarme. Hemos ido alguna vez a La Pulga, y ahí vemos plantíos de uvas por los lados de la carretera. Pues esos plantíos de uva, mis hermanos, los propietarios de las compañías, de las tierras, de esos plantíos, no crean que toman cualquier planta de uva y si lo que quieren nada más es que se llenen los surcos ya para que haya plantas. No. Ellos escogen, saben, tienen técnicos especiales que identifican la calidad de la vid, de la uva que ellos quieren producir. Si quieren producir uva para vinos, tiene que ser una determinada especie, no es cualquiera. Si quieren producir uva de mesa, tiene que ser una determinada variedad. Si quieren que sea una uva que no tenga semillas, tiene que ser una determinada variedad. Tiene que escogerse. Pues el Señor está diciendo de su pueblo Israel, como si el Señor hurgó, apartó para acá y para allá, hasta que dijo, esta es la vid que yo voy a tomar para mí, y la voy a plantar, y la voy a cuidar.
Y vaya que sí la cuidó el Señor. Y la sigue cuidando. Amén. Pero hay palabras de reproche aquí en este versículo que están dentro de la interrogación. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Cualquier matita, pero hablando aquí de la vid, de la uva, cuando empiezan a desarrollarse, y principalmente cuando ya llegan a la adultez, ya cuando ya empezaron a dar fruto, cada año empiezan a brotar, a extenderse, y tienen que llegar los trabajadores a podar determinadas ramas, porque no conviene tampoco que se extiendan mucho, porque no dan el producto, ni en su cantidad, ni en su calidad que deben dar. Y esos brotos son los sarmientos. El Señor dijo: yo planté una vid de lo mejor, una vid dulce, agradable. Y resulta que cuando empezó a dar el producto, el fruto, las ramas que empezó a echar no concordaban con la planta original. Un sarmiento es un broto que sale de la planta principal. Y regularmente ese broto pues trae las características de la planta principal. Eso es obvio, pero el Señor aquí, contra naturaleza, dice que en el caso de Israel, cuando empezó a dar frutos, dice, no fueron, lo que está diciendo aquí ya en términos claros y llanos, no fueron frutos buenos, fueron frutos malos, frutos amargos, desabridos, que no se antojan ni siquiera para verlos. Palabras de reproche. Ante esto, pues el Señor no se queda quieto, sino que aplica su disciplina correspondiente. No vamos a ir a esos sucesos. Sabemos que el Señor una y otra vez disciplinó a su pueblo de muchas maneras. Vamos aquí adelantito al capítulo 11. Capítulo 11 de Jeremías. Solamente el versículo 16 y versículo 17 para comprender mejor el contexto, mis hermanos. Dice así: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Esta es una de las tantas veces, hermanos, en donde el Señor, a través, en esta ocasión, del profeta Jeremías, les anuncia que los va a castigar duramente. La causa, por incurrir en el pecado de idolatría. Iban y adoraban a aquel ídolo extranjero llamado Baal, y con esto pues ofendían gravemente a Dios. Y el Señor pues Él nunca va a aceptar el pecado,
siempre va a aplicarle el debido castigo. Y pues aquí el Señor les está anunciando que se los va a aplicar. Pero el énfasis, obviamente, mis hermanos, está en el argumento que venimos viendo, el tiempo de plantar. Ya aquí a estas alturas, notemos que el verbo plantar está en pasado, porque Jehová de los ejércitos que te plantó. Ya el pueblo de Israel estaba asentado hacía varios años en la tierra de Canaán y se había corrompido. Una de las muchas formas en que lo hizo fue adorando ídolos, como si fuera gente que no conocía la palabra de Dios, como si fuera gente que no sabía la ley de Moisés, se inclinaba a ídolos. Hermanos, es como si en este tiempo, vaya la comparación triste, alguno de nosotros de repente se nos viera dentro de un templo idolátrico, doblando las rodillas, besando a algún ídolo, ofreciéndole reverencia, adoración. Pues es lo que está diciendo el Señor que hizo el pueblo de Israel una y otra vez. Esto es algo como de no creerse, pero está registrado en la palabra de Dios. Aquí otra de las observaciones es que el Señor, como ya lo había mencionado, ya no equipara al pueblo de Israel con una vid, como lo hizo en el Salmo 80, versículo 8 y versículo 9, que acabamos de ver, también aquí en Jeremías 2. Aquí lo está equiparando a un olivo verde, y está diciendo que ese olivo verde es hermoso en su fruto y en su parecer. Pero esta palabra parecer tiene el significado de que solamente su aspecto externo lo deja ver como si fuera realmente la verdad. A veces, por las apariencias externas, muchos, no han sido pocos, muchos llamados cristianos se han confundido, y porque miran a alguien que anda vestido honestamente, sea hombre o sea mujer, porque miran que alguien predica muy bien la palabra de Dios, porque miran que alguien canta muy bonito alabanzas, ya dicen, este o esta es una cristiana o un cristiano. Otros mencionan, este es todo un varón de Dios. Y en ocasiones he andado yo con hermanos que ven así, simple y sencillamente, a una varona que trae cubierta y que trae su vestido. De seguro que esa es una cristiana. Yo le he dicho con cierta reserva, le he dicho, yo no me atrevería a decirlo tanto. Yo no conozco ese corazón. El único que lo conoce es Dios. Yo estoy viendo nada más lo externo. Es cierto que parece, por su atavío, parece que es una cristiana, parece que es un cristiano. Pero no es esa la forma que Dios nos dejó para que emitiéramos nosotros un veredicto. Porque nos vamos a equivocar regularmente. El Señor dijo, espérense, vean cuál es el fruto. Y depende de cuál es el fruto, entonces sí digan, ya pueden decir, no, pues este sí es un cristiano, esta sí es una cristiana. Porque su atavío externo concuerda con su corazón. Bien.
Vamos adelantito al capítulo 24, aquí mismo de Jeremías, hermanos, y con esto terminamos la predicación de esta noche. Y si el Señor nos concede, vamos a ver después el tiempo de arrancar lo plantado. Capítulo 24, aquí mismo de Jeremías. Versículo 6, solamente el versículo 6, dice así: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. Quiero explicar del porqué de estos verbos en futuro, porque ya hacía varios años, acabamos de verlo ya en este mismo libro de Jeremías, que hacía varios años que el Señor ya había plantado al pueblo de Israel, ya lo había introducido a la tierra de Canaán, y ahí estaba. Pero aquí parece ser que el Señor dice que los va a volver a plantar otra vez. Sí, así dice. Y los plantaré y no los arrancaré, termina diciendo el versículo. La explicación es la siguiente, mis hermanos. El pueblo de Israel, dentro de las muchas veces que le volvió la espalda a Dios, el Señor lo castigaba, lo disciplinaba, y en esta ocasión no fue la excepción. En esta ocasión el Señor había entregado al rey, a sus príncipes, había entregado a los nobles religiosos y a gran parte del pueblo de Israel, lo había entregado presa a los babilónicos comandados por el rey Nabucodonosor. Y allá estaban ellos, como esclavos, como siervos, en Babilonia. Pero el Señor les manda decir a través del profeta Jeremías, porque todo tiene su tiempo también. El tiempo de la disciplina del Señor no es permanente, es por un tiempo limitado. Y aquí el Señor les está profetizando que ese tiempo de castigo ya se los va a levantar y los va a volver otra vez a traer a la tierra de Israel. ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? El Señor tiene muchas maneras de hacer las cosas, no tiene nada más una sola, tiene muchas formas. Bien, dice, y cuando los vuelva a traer a su tierra, estamos nosotros viendo que ya los había arrancado y los había llevado presos allá a Babilonia. Ahora otra vez los iba a traer y los iba a volver a plantar otra vez de donde los había arrancado. Y así el Señor lo hizo una y otra vez. Y en esta ocasión es lo que nos está diciendo aquí el profeta Jeremías, que los iba a plantar otra vez, pero en esta ocasión dice, ya no los voy a volver a arrancar. Ya los había arrancado, ya los había plantado, los había arrancado, los había plantado, pero llegó el tiempo donde dijo el Señor, ya los voy a dejar aquí en su tierra. Como diciendo, si los he de disciplinar nuevamente en el futuro, ahí mismo los voy a disciplinar en su tierra, pero ya no los voy a entregar a destierro para que vayan a ser parte, servidumbre de otro pueblo. Mis hermanos, estos versículos, estas porciones bíblicas que hemos visto, nos dan clara evidencia de cómo
el tiempo de plantar en la palabra de Dios, lejos de referirse en lo literal, nuestro predicador Eclesiastés se está refiriendo potencialmente al ser humano, pero de una manera muy especial se está refiriendo al pueblo de Israel, del cual nuestro predicador formó parte, y pues hasta donde a él le tocó vivir, no se llevó a cabo ninguna arrancada del pueblo. No. Después de que gobernó su hijo Roboam, y después de que empezó a ejercer el reinado otros reyes después, entonces fue cuando el Señor empezó a sacudir a Israel y empezó a entregarlos como prisioneros a naciones extranjeras, pero después de haberlos plantado. Vamos a cerrar nuestras Biblias, si el Señor nos permite. Vamos en la siguiente predicación a ver el tiempo de arrancar lo plantado, que también tiene fundamento bíblico. Vamos orando, mis hermanos, y así terminamos con esta predicación, este culto.